La pelea entre Estados Unidos y Venezuela parece acelerarse en estos días y ahora la gran pregunta es ¿hacia dónde podría llegar? Bueno, el gobierno de Donald Trump anunció el despliegue de fuerzas navales y aéreas hacia el sur del Mar Caribe para enfrentar los carteles de la droga, entre ellos el cartel de los soles, que según dice la Casa Blanca, lidera el propio Nicolás Maduro. El cartel de los soles es una de las organizaciones criminales más amplias que existe en el hemisferio, que desafortunadamente no se le ha prestado suficiente atención. Es un cartel que hoy en día está encauzado en las Cortes Federales de Estados Unidos. No es un gobierno, el régimen de Maduro no es un gobierno, es una organización criminal. Esta decisión se suma al anuncio de una recompensa de $50 millones para quien suministre información que lleve al arresto de Maduro. $50 millones es la mayor recompensa que ha ofrecido Estados Unidos en toda su historia. Es el doble de la recompensa que en su momento ofreció por Osama Bin Laden. Y esta operación contra el crimen organizado, como la ha llamado el gobierno de Trump, también incluyó el decomiso de $700 millones en diferentes activos, en mansiones de Maduro, en carros, en jets, en yates, en dinero en efectivo y en joyas. Maduro, por supuesto, rechaza estas acusaciones, pero lo más llamativo quizás es que esta escalada de Estados Unidos se da en medio de un diálogo aparentemente fluido entre ambos países en torno al reciente intercambio de prisioneros y también en torno al regreso de las operaciones de la petrolera Chevron en Venezuela. Recordemos que Estados Unidos había deportado a El Salvador a unos 250 venezolanos que luego fueron enviados a Venezuela a cambio de la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses. Y hace apenas una semana, la Casa Blanca también restituyó la licencia de operaciones de la petrolera Chevron para reactivar sus operaciones en suelo venezolano. Una licencia que había sido revocada a principios de año como parte de esta campaña contra el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, ¿cómo se puede leer, cómo se puede interpretar todo esto? Porque pareciera que las acciones de Estados Unidos ante Venezuela van por caminos opuestos, son contradictorias. ¿Qué podemos esperar en los próximos días? Vamos a hablar de esta política de Estados Unidos hacia Venezuela con Pedro Burelli. Él es un empresario y además fue hace mucho tiempo miembro de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, de PDVSA. Es además un avesado analista político de la dinámica entre ambos países, entre Estados Unidos y Venezuela. Pero antes de comenzar, como siempre lo hago, antes de comenzar en ¿Qué pasó con lo que pasó?, los invito a que se suscriban a mi canal en YouTube, @PatriciaYaniotVideos. Le hacen clic a la palabra suscribirse y ya estamos más conectados, es gratis, no tiene ningún costo y también encuentran el programa en Spotify para aquellos que prefieren el formato de podcast. Así que gracias a todos los que ya se han sumado a esta comunidad porque hacen mucho más fácil y sostenible la producción de ¿Qué pasó con lo que pasó? Comenzamos. ¿Qué pasó con lo que pasó? Que nos hayas acompañado en ¿Qué pasó con lo que pasó? Para hablar de un tema del que, por supuesto, te interesa muchísimo, del que nos ha ocupado los últimos años, donde tienes tu corazón, muchas de tus energías. Y bueno, en un momento en que la estrategia de Estados Unidos hacia el régimen de Maduro pareciera contradictoria. ¿Cómo la definirías en momentos que también pareciera que Estados Unidos está aumentando la presión hacia Maduro y su régimen? Bienvenido. Buenas noches. Mira, me encanta que estemos tratando de descifrar algo que en el fondo yo creo que está descifrado, pero hay unas contradicciones que generan ruido y ruido que hay gente interesada que se enfoque más en el ruido que en lo que es la tendencia fundamental. El equipo que nombró Donald Trump para manejar política exterior es un equipo cuya visión sobre el tema
de Venezuela es clarísimo, no tenía ninguna duda. ¿Qué ocurrió? Que él puso a una persona a buscar una alternativa para tener una negociación. Yo creo que Trump tiene esa cuestión que él quiere ser duro, pero siempre hay que decir, traté de buscar una alternativa, y ahí es donde entra el enviado especial Richard Grenell, que no cumplió sus funciones porque fue muy rápidamente capturado por intereses económicos que lo que les interesaba era normalizar la relación con Maduro. Eso generó el mayor nivel de tensión. Pero el equipo fundamental, y me enfoco en ese momento que estaba el señor Waltz, Mauricio Claver como enviado especial para América Latina, Marco Rubio y Chris Landau como en el Departamento de Estado, era absolutamente monolítico en su visión con respecto al tema de Venezuela. Entonces, teniendo este equipo monolítico, yo creo que era fácil proyectar ese futuro, cuál iba a ser la política. Lo que había que resolver era el tema del enviado especial. Yo creo que eso es obviamente el tema que se resolvió. Yo creo que fue más difícil porque el enviado especial, como acabo de decir, no fue objetivo, no cumplió la función que le dieron, y de hecho se parcializó hacia una solución que le interesaba a compañías petroleras que tienen operaciones en Venezuela. Eso generó el ruido. Y eso te genera entonces lo de las licencias. Yo creo que el otorgamiento de una licencia muy restrictiva, en el fondo no hace nada por Venezuela. Es una forma, un saludo a la bandera a esos intereses que hicieron mucho cabildeo en Washington, pero lo más importante es las otras decisiones que se están tomando. ¿Y por qué? Porque frente a una licencia, la designación del Cartel de los Soles como un grupo criminal global y decir que ese está manejado por Nicolás Maduro, eso es muchísimo más importante porque eso es como confirmar el diagnóstico de lo que está ocurriendo en Venezuela. Uno es una cosa transaccional y otra es una cosa estructural. Y cuando tú defines el problema, llegas al diagnóstico, lo verbalizas, lo dejas sentado, entonces de ahí en adelante todo lo que viene tiene que estar en consecuencia con ese diagnóstico. Grenell fue enviado con el objetivo de lograr la liberación de los estadounidenses en cárceles venezolanas. Y ahora que mencionas que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al Cartel de los Soles como una organización terrorista con Maduro a la cabeza, pues esto genera otras implicaciones, tiene otras implicaciones. Entonces, mi pregunta para ti es, esto genera que hay empresas estadounidenses que no pueden negociar con el régimen de Maduro. ¿Cómo se explica que aún con esta prohibición, la empresa Chevron, la petrolera estadounidense, puede operar en Venezuela? Ahí hay una contradicción. Hay una contradicción, pero hay una contradicción corporativa. O sea, la junta directiva de Chevron, que tiene la responsabilidad fiduciaria de conducir los asuntos de esa empresa, tiene que sentarse a plantear si su empresa, si la reputación de su empresa, el buen nombre, puede estar involucrado con un régimen que ha sido definido como un cartel. Es una definición para Chevron, ¿okay? Y ahí realmente la pelota está ahí. Ahora, ellos han sabido esto. La información, esto no es que les parecimos, la semana pasada descubrimos que es un cartel. Eso lo ha entendido desde siempre Chevron. Y Chevron ha insistido en mantener un negocio en Venezuela y para mantenerlo ha utilizado argumentos mentirosos, argumentos que a veces se lo han escuchado y a veces no se lo han escuchado. El punto fundamental es que las acciones que vienen ahora van a poner muy claro de que el objetivo fundamental de los Estados Unidos es proteger su seguridad nacional. Si en el camino de eso ayudan a los venezolanos a resolver su problema de libertad y democracia, obviamente mejor. Algo de lo que están haciendo, algo de lo que están diciendo, es cosa que se le ha pedido específicamente al gobierno americano que haga. ¿Por qué? Porque el gobierno americano, con el aparato de justicia más grande del mundo, el aparato diplomático más grande del mundo, el aparato de inteligencia más grande del mundo, ha acumulado toda la evidencia de lo que está ocurriendo en Venezuela. Alguna de esa evidencia está siendo judicializada, alguna de esas evidencias ha generado acusaciones selladas, y esa es la realidad de lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero es una realidad que la conocen
inclusive más en Washington que quienes hacen política en Venezuela, más en Washington que quienes están sentados en Santiago de Chile o en Paraguay o inclusive en España tratando de opinar o ver lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, esta visión de ir soltando información, de ir clarificando qué es lo que ha ocurrido en Venezuela, es lo que yo decía anteriormente, que es el diagnóstico. Estás poniendo el diagnóstico sobre la mesa. Yo siempre he dicho, llevo creo que muchos años diciendo, que el peor remedio es un mal diagnóstico. Ahora, una vez que tienes un buen diagnóstico, también puedes errar en el remedio. Pero al menos ahorita lo que estamos viendo es que el diagnóstico está claro y está sobre la mesa. Venezuela es un país que ha sido secuestrado por un grupo de individuos que en el aparato de justicia, no solo de los Estados Unidos, sino de un número de otros países, aparecen como criminales. Y criminales de muchas categorías. Están involucrados en narcotráfico, en la minería ilegal, en el lavado de dinero y en los crímenes de lesa humanidad, por lo que está siendo procesado el régimen en La Haya, en la Corte Penal Internacional. Entonces, yo creo que esta es la realidad. Este es el problema que estamos enfrentando. De hecho, esto es lo que explica por qué ha sido tan difícil derrotarlos. Son designados como una organización terrorista, como una organización criminal. Dicen que impulsa a otros carteles como el de Sinaloa, el Tren de Aragua, y eso, como tú muy bien lo acabas de expresar, representa una amenaza de seguridad nacional. No es coincidencia que después de esta designación, a la semana, Estados Unidos anuncia el envío de tropas a el sur del Caribe. ¿Cuál es tu lectura sobre este anuncio? Nuevamente es empezar a responder a un problema según la naturaleza del problema. Es decir, tratar de solucionar un problema como el que se está viviendo en Venezuela, como lo hicieron los noruegos y quienes apoyaron a Noruega durante 5 años, es criminal, es negligente. Un problema de un secuestro no se iba a solucionar con los secuestrados y los secuestradores sentándose en una mesa. Si hay un secuestro es porque alguien está abusando del poder, alguien tiene más poder que el otro y por eso es que hay un secuestro. Entonces, la solución a un secuestro, y como todo tema de administración de justicia, requiere otras alternativas. Y yo creo que empiezo a oír, y lo he oído en declaraciones del subsecretario Landau, del mismo secretario Rubio, el lenguaje que yo creo que tiene que ser, es decir, esto no se soluciona diplomáticamente. Esto no es una crisis política. Esto es una crisis de administración de justicia que tiene consecuencias políticas y tiene consecuencias para los Estados Unidos y su seguridad nacional. Cuando tú ya lo pones en el contexto, no de Venezuela, sino lo que está ocurriendo en toda América Latina con grupos de crimen organizado internacional que no respetan fronteras, que tienen vínculos múltiples entre ellos. Es decir, el cartel de Sinaloa le compra drogas al cartel de los Soles, pero también le vende mercurio a quienes están haciendo la minería ilegal en Venezuela. Entonces, empiezas a darte cuenta, y yo creo que esto está muy bien reflejado en los informes del Comando Sur, cómo el riesgo para la región en su conjunto y para los Estados Unidos, por lo tanto, es de cómo este entretramado criminal está operando. Lo que lo hace grave en Venezuela es que el Estado es el cartel. No es un Estado que lucha contra los carteles, sino que es un Estado que se ha cartelizado. En el 2020, Estados Unidos había hecho un anuncio similar, el envío de tropas al sur del Caribe para enfrentar esta amenaza del narcotráfico. ¿Qué te hace pensar que esta vez pues no es solamente una amenaza, sino que hay una meta concreta? Yo creo que la primera administración del presidente Trump, él quiso hacer cosas, no entendía cómo funcionaba el sistema y encontró resistencias muchas veces en el Pentágono, a veces en el Departamento de Justicia, otras veces en el Departamento del Tesoro, e inclusive entre la Casa Blanca y el Departamento de Estado, que son los dos formuladores de política, habría problemas súper graves entre cómo enfrentar a Venezuela. Creo que la percepción que tienen ellos, y ahora estoy hablando por lo que he oído de la administración, es que aquí un problema que se tiene que enfocar con toda la administración, porque involucra diferentes aspectos, o sea, es el tema de la droga, el tema de la corrupción y el manejo de dinero, el tema
básicamente militar y cómo los militares están metidos o no, es el tema comercial, es el tema petrolero. Tienes que manejarlo con una solución que involucre a todo el gobierno americano. Y yo creo que la percepción de ellos es que esta administración, como fue constituida, le permite al presidente crear soluciones que involucran a todo el Estado y no que es un conflicto interno, que siempre lo hay en las administraciones americanas, pero que se vio muy exacerbado en la primera administración Trump. Mucha gente con este anuncio piensa que esta es una amenaza más del gobierno de Estados Unidos. Es un bluff por así decirlo, de Donald Trump, que de ahí a concretar acciones militares hay un gran trecho. ¿Esta es una amenaza o crees que efectivamente se están acelerando las medidas para lanzar una acción militar contra Venezuela? Yo no sé qué tipo de acción de administración de justicia se va a tomar, pero sí te aseguro que el aumento de la recompensa y la narrativa alrededor del cartel de los soles, la explicación cada vez más grande de qué es lo que está pasando, y eventualmente me imagino que será la develación de esas acusaciones que existen contra casi toda la nomenclatura civil y militar de Venezuela, yo creo que apunta hacia un cambio, como decía anteriormente, de adecuar la respuesta al problema, de tratar de buscar una solución que es novel, que no viene con garantías. Es decir, hay pocos casos en el mundo, mucho menos en el mundo moderno, contemporáneo, en el mundo occidental, donde una banda criminal ha tomado control de un Estado. ¿Cómo se maneja eso? Tú puedes poner todas las órdenes de arresto, pero si no salen de ahí, no lo vas a arrestar. Entonces, ¿cómo es el mecanismo? Obviamente, el costo de salida de Maduro y sus compinches es muy alto y por eso no quieren dejar el poder. Entonces, lo que también tiene que ocurrir es que el costo de permanencia se lo suban, porque el costo de permanencia, o sea, ellos tienen que decir, oye, quedarme en el poder también tiene un costo, también tiene un riesgo. Y esas recompensas le generan, obviamente, al que tiene la recompensa sobre su cabeza, el miedo de quién de su entorno lo va a entregar. Y ahí es donde tratas de igualar el costo de salida al costo de permanencia. Y como el grupo no es solamente Maduro, sino un grupo más grande, al poner presión sobre el sistema, se está viendo, y el sistema judicial americano, inclusive la Corte Penal lo está viendo, de que cada vez están saliendo más testigos. Se está escapando gente de Venezuela a dar información para tratar de con eso conseguir el perdón. Muchas veces son gente de niveles medio bajos, pero que tienen información valiosa de quién da las órdenes, cómo es la estructura de mando, cuáles son los objetivos, quién está metido en qué. Y cada vez más está saliendo esa información. Entonces, pones presión, esa presión crees que genere un cambio dentro de Venezuela, y si no, está preparando para acciones que, como te digo, son nuevas, no se han visto anteriormente, pero es que tampoco se ha visto un caso como Venezuela anteriormente. Claro, es único. Bueno, ya Estados Unidos había ofrecido $25 millones por la cabeza de Maduro por narcotráfico y ahora duplicó esta recompensa y es la mayor cifra en la historia del país, inclusive el doble que lo que ofrecían por Bin Laden. Me pregunto si este aumento de la recompensa va a surtir el efecto deseado. No lo ha logrado con 25, con el doble, con 50. ¿Tú crees que sí? Lo primero que yo te quiero hablar de las recompensas es que aquí es muy importante pararnos un segundo y decir quién puso la recompensa en 25 millones. Porque fue Joe Biden. ¿Okay? La recompensa venía en 15. Gente dentro del equipo de Joe Biden se burlaba de las recompensas y la última acción que Joe Biden tomó en su presidencia con respecto a Venezuela fue aumentar la recompensa de 15 a 25 para Maduro, de 10 a 25 para Diosdado Cabello y poner una recompensa de 15 millones sobre el ministro de Defensa, Padrino López. Eso es lo que la gente no entiende. La política hacia Venezuela ha sido durante todo el tiempo de que llegó el chavismo al poder bipartidista, excepto en este periodo lamentable que partió de marzo del 2022, donde
el señor Jake Sullivan, consejero nacional de seguridad, con su mano derecha para América Latina, Juan González, pensaron que podían negociar con Maduro, inclusive separar a Maduro de Rusia y llegar a una relación maravillosa con Maduro y que hubiera unas elecciones maravillosas que Maduro respetara. Eso duró muy poquito. Lo que estamos viendo de vuelta, y lo que vimos al final de la administración, casi el último año de la administración Biden, una vez que Juan González fue despedido de su puesto, vimos de vuelta un retorno a una política. ¿Por qué, Patricia? Porque la evidencia no la recogió una administración. La evidencia la ha escogido, la ha ido acumulando el aparato de justicia americano, los tribunales, los fiscales, los órganos de investigación durante muchísimo tiempo. El presidente Biden, la locura de la equivocación, de la ingenuidad con que él trató a Venezuela durante ese periodo, desde marzo 22 hasta principios del 24, es que él sabía, si alguien entendía lo que estaba ocurriendo en Venezuela como senador, como vicepresidente, y su primer año como presidente era Joe Biden. Entonces, lo que creo que es muy importante que la gente entienda es que esto no es un capricho. Estos son números que se están poniendo sobre la base de información que cuando se devele, y se va a develar, la gente se va a quedar sorprendida. Ahora, los elementos, todos existen. Toda esta información durante años, cada pedacito ha ido saliendo. Lo que vas a ver cuando se develen las acusaciones selladas contra Maduro y los cabecillas militares y civiles del régimen es lo grande que se volvió este problema por no tratarlo bien durante 26 años. Yo creo que va a haber estupor en el mundo cuando la gente se dé cuenta el nivel de penetración del Estado venezolano en la actividad de narcotráfico y no en la actividad pasiva de dejar que se utilice su terreno para que pasen narcóticos, sino en la producción de narcóticos en Venezuela, en plantas modernas, para las cuales aparentemente sí hay dinero y sí hay capacidad, y ganan dinero más fácil que produciendo petróleo. Entonces, cuando la gente vea lo que ocurrió, y eso es lo que está viendo la administración americana, yo creo que lo que estamos viendo ahora es un giro final, y yo creo que definitivo, a enfrentar una realidad que por una u otra razón o no se estaba viendo bien o no se estaba enfrentando bien. Si se combinan el análisis correcto con el remedio correcto, yo creo que va a haber un gran shock para el mundo, y no sé exactamente cuál es la solución exacta para Venezuela, porque podemos también entrar en un gran conflicto una vez que venga el conflicto contra esta estructura criminal y esta estructura criminal trate con sus últimas medidas de ver cómo se queda aferrada al poder, ¿no? Cómo se defiende, claro. Y bueno, me has detallado bien cómo se ha ido construyendo un caso jurídico, ¿no?, dentro del Departamento de Justicia, dentro del aparato de inteligencia de Estados Unidos en contra del régimen de Maduro. ¿Por qué se ha tardado tanto tiempo? ¿Por qué hemos llegado tan lentamente a este punto? Yo creo que dos razones. Una, por el tema de que Estados Unidos está mal estructurado para manejar múltiples crisis a la vez. Si tú no eres la crisis número 1, 2 o 3, no hay tiempo para ti. Hay unos cuellos de botellas en el proceso de toma de decisión en los Estados Unidos, en particular el Consejo Nacional de Seguridad, que hace que la crisis 4, 5, 6, 7 y mucho menos la 15 tengan muy poca atención. Y como todo tiene que terminar con un sí o no del presidente, ese cuello de botella siempre te afecta. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es lo novel. Yo creo que en ciertos momentos, y yo he tenido conversaciones con gente en el Pentágono, gente en el Departamento de Justicia, gente en la Casa Blanca, que te das cuenta que se asustan. Es decir, que literalmente dicen, wow, esto es mucho más grande de lo que esperábamos, no sabemos cómo manejarlo, no tenemos en Venezuela, ¿sabes? El Plan Colombia era distinto, era el apoyo al Estado colombiano, el apoyo a la institucionalidad colombiana. En el caso de Venezuela, la institucionalidad no existe, y lo que hay, lo que hace las veces de gobierno es la banda criminal que tú tienes que eliminar, pero no tienes con quién hacerlo. Es decir, no tienes la cooperación policial, no tienes la cooperación judicial, no tienes a los militares que están del lado tuyo. Entonces tú dices, wow, esto nunca lo hemos enfrentado, de cómo te metes tú a tratar de ayudar en una situación en la que sí es muy parecido a que unos secuestradores se hayan metido en un banco y tú los tengas rodeados, pero no sepas exactamente cómo actuar porque no quieres que le hagan más daño a los rehenes, no sabes si las bombas son de verdad, y empiezas a titubear. Claro, ha sido un titubeo por demasiado tiempo, y lo que te decía, yo creo que cuando la gente vea y entienda lo que hay aquí,
primero va a ser una gran sorpresa y yo creo que va a haber mucho apuntándose dedos a quién dejó que esto ocurriera, quién estaba detrás de que se mirara para el otro lado, qué elemento era prudencia, qué elemento era cobardía y qué elemento inclusive en Venezuela era ignorancia y qué elemento era de gente simplemente que ha sido comprada por el sistema. O sea, parte de la lucha política que ha sido tan difícil es cuando te encuentras a encuestadores, analistas, empresarios y algunos que son supuestamente políticos que hacen la vista gorda, que quieren normalizar todo, que esto es totalmente normal, sin darse cuenta que lo que quieren normalizar es la vida con unos secuestradores. Es una situación que no tiene para el país ningún futuro. Si te entiendo bien, entonces lo que sigue es la publicación de un dossier de inteligencia en torno al régimen de Maduro y sus colaboradores. ¿Es eso? Yo creo que cuando se ponen las recompensas, eso está fundamentado. De hecho, cuando en el 2020 se puso las primeras recompensas, se hizo sobre la base de unas acusaciones selladas que se develaron. Entonces, primero el Departamento de Justicia, el distrito del sur de Nueva York, el fiscal del sur de Florida, en una conferencia mostraron la evidencia que tenían, es decir, abrieron expedientes que estaban sellados y dijeron, esta es la estructura criminal que está controlando Venezuela. ¿Pero qué viene ahora entonces? Entonces, ahí después vino la recompensa. La recompensa viene sobre esa evidencia. Ahora, debe explicarte qué fue lo que ocurrió ahí. Cuando el presidente Trump, a solicitud del presidente interino Guaidó, devela esa información, no se devela la información más reciente. El caso contra Maduro eran casos bastante viejos. Es decir, que demostraba primero que Maduro llevaba mucho tiempo en el narcotráfico. El caso contra Padrino era también bastante viejo. Porque los fiscales no quieren soltar las prendas porque piensan que están montando un gran caso y creen que soltando la información dañan los pasos siguientes de su investigación. Cuando tú arrestes a Maduro o arrestes a Cabello o arrestes a Padrino, tú vas a ver, tiene que haber una acusación. Cuando lo que tú vas a ver es una acusación que existe, producto de información que ha llegado a un gran jurado, el gran jurado ha emitido acusaciones que quedan selladas y cuando se revelen, que probablemente se hace cuando se arresta a la persona y entonces se hace la acusación ya pública, se dan cuenta la magnitud de los cargos que va a recaer sobre esta gente. Ellos han tomado simbólicamente a Cabello, a Maduro y a Padrino, pero toda la estructura civil y militar está metida, involucrada en esto. Antes te recuerdo, ya más nunca nadie ha vuelto a hablar de otro que tenía recompensa, que es Tarek El Aissami, porque cayó en desgracia dentro del propio chavismo. Pero él también tenía una recompensa. Entonces, cuando tú ves la estructura, te das cuenta que el Estado venezolano, con dinero del Estado venezolano y dinero producto del negocio de narcotráfico, ha creado una infraestructura de laboratorios en todo el país para producir cocaína industrialmente que se la está vendiendo a todos los carteles del mundo que se han encontrado en Venezuela al mejor proveedor de cocaína, de la mejor calidad de cocaína que hay, y se está utilizando para ese negocio la infraestructura de depósitos y puertos de petróleo de Venezuela, puertos de empresas mixtas petroleras, el aparataje de seguridad desde la policía hasta todos los componentes de las Fuerzas Armadas están involucrados. Esto nunca había ocurrido, Patricia. Entonces, cuando tú estás viendo lo que está ocurriendo es al menos un intento serio de la administración de enfocar algo que la gente lo quiere minimizar, porque obviamente en el pasado se habló mucho y se hizo poco, pero en el fondo es la construcción. Es decir, lo que no se hizo durante la primera administración, los 4 años de Biden, este tema creció más. No es que cesó. Ahora, Pedro, por lo que entiendo, entonces Estados Unidos estaría contemplando eventualmente el arresto de estos cabecillas. ¿Tú crees que van a concretar una acción militar para hacer efectivos estos arrestos? Porque ¿dónde los tienen que arrestar? Mira, la extracción de alguien, y antes me hiciste una pregunta que no te respondí, que si 50 millones era suficiente. Yo sí creo que 50 millones es suficiente. ¿Okay? Y el tema de una extracción, ¿dónde pones? ¿Qué tienes que hacer para la recompensa? Porque
La información de dónde está no es lo que están pidiendo, es información que permita el arresto. O sea, está clarísimo. Ellos están, dame información que permite el arresto. Eso puede ser aquí lo tengo, te lo entrego, ¿ok? O está aquí fácil, en esta situación donde lo puedes tomar, y sí puede haber una operación de extracción, ¿ok? Si yo fuera Padrino López, si fuera Diosdado Cabello, o inclusive si yo fuera Maduro, estaría pensando quién en mi entorno me va a entregar. Me puede vender, correcto. Pero al poner la recompensa, lo que sí estás buscando es arrestarlos. Ese es el objetivo real. ¿Y arrestarlos para qué? Para presentarlos frente a la justicia. En ese momento, Patricia, y te lo garantizo, habiendo seguido o mantenido el hilo sin perder la atención de todos los casos que han ido configurando, desde Walid Macled al Pollo Carvajal, al Cliver Alcalá Cordones, todo esto, la computadora de Raúl Reyes, la computadora del Mono Ojoy, todo eso te configura una cosa mucho más grande de lo que la gente se puede imaginar. O sea, tú que eres colombiana, los que en México, los mexicanos, los que están viviendo hoy en día en Ecuador, lo que pasa es que tú sabes por qué no lo entienden en Venezuela. Porque lo que no se ve en Venezuela es lo que la gente cree que es el narcotráfico. No. Lo que normalmente se ve en el negocio del narcotráfico es la acción del Estado contra los carteles. El negocio del narcotráfico es siempre invisible. En Venezuela, como no hay acción contra los carteles, porque el Estado es el cartel, la gente piensa el problema no es tan grande como Ecuador, el problema no es tan grande como Colombia, pero el problema es mucho más grande. Muchos se preguntarán si arrestando a Maduro, a Padrino, a Diosdado Cabello, se cae el régimen. ¿Qué pasa con todos estos mandos medios? ¿Qué pasa con todo el aparato militar? O sea, ¿habrá un cambio de régimen arrestando a 3 cabecillas? Mira, primero, aparte de Maduro... ¿O extrayéndolos del país? Maduro tiene una cosa que, vamos a no decirlo legal, tiene una legitimidad de origen en que Chávez lo ungió y se han logrado robar 3 elecciones seguidas. Eso tiene algo de mérito. Nadie más de su entorno tiene eso. Es decir, Maduro desaparece y ahí no hay un segundo, ahí no hay un tercero, hay nadie respetado, nadie que tenga ningún elemento. O sea, Maduro, en cierto modo, hay que reconocerle que tiene al menos ese elemento, que más nadie lo tiene. Lo segundo es que lo vimos en las elecciones, Patricia. Cuando vimos cómo votaron los militares, cuando fuimos a los centros donde votan los militares o sus familiares, cerca de las guarniciones, nunca vimos un voto distinto al voto general. Es decir, el militar está tan harto como el civil. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho Maduro por destruir el país, por forzar a 9 millones de personas a salir del país, ha tocado a militares, a civiles, a opositores, a chavistas. O sea, las destrucciones, no ha habido un rayo láser que ha permitido solamente hacerle daño a sus enemigos, le ha hecho daño a todos. Y te vas a encontrar con una situación que yo la viví en la Unión Soviética, que cuando cayó la Unión Soviética en el 91, antes había escasez de todo. Al día siguiente, lo que no encontrabas en las calles de Moscú era un comunista. 74 años después, cuando cayó la Unión Soviética, no habían comunistas. De la noche a la mañana. Entonces, yo creo que lo que va a ocurrir en Venezuela es que cuando te caiga un pedazo de la estructura, y puede caer por cualquier lado, un pedazo que implosione un pedazo de estructura, ya eso no lo vas a poder unir. Lo que sí puedes tener es un conflicto. Y puedes tener un conflicto porque estos elementos por primera vez vean, wow, ahora viene un Estado distinto, se acabó el juego de que el Estado y el cartel es lo mismo y empecemos un problema complejo futuro. Eso es algo que tenemos que asumir los venezolanos, que la herencia de estos 26 años de criminalidad creciente no va a desaparecer en 24 horas. ¿Okay? Pero la parte ideológica, eso no existe porque ahí no hay ideología. Esto me lleva a mi última pregunta, Pedro, y es, como es un tema de seguridad nacional, en Colombia están preocupados por una posible alianza entre las fuerzas militares de Colombia en conjunto con las de Venezuela para, trabajar a lo largo de la frontera. Y la oposición teme que esto pueda arrastrar a Colombia a un conflicto, a una confrontación con Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que esto es puro ruido de 2
regímenes que están muy preocupados porque están viendo los dos, tanto el señor Petro como el señor Maduro, que el cuento se le está terminando. Y yo creo que el fin del cuento de Venezuela va a traer consigo el relacionamiento, la información, el rol que ha jugado elementos colombianos en esta hipercriminalización que yo te decía anteriormente. Es decir, tú no sabes si el ELN es un grupo colombiano o un grupo venezolano. Tú no sabes si la disidencia de la FARC vive en Venezuela o quiere volver a vivir en Colombia. Es decir, obviamente Venezuela, la riqueza, la explotación minera ilegal en Colombia es parecidísima a la de Venezuela. ¿Quién la hace? La misma gente. La cocaína que se produce en Venezuela es a partir de pasta de coca de Colombia. Venezuela no produce coca, hoja de coca. Entonces, aquí hay una cosa que yo creo que va a ser muy peligroso, Patricia, y ahí es donde yo sí le pido, y si algún día tienes la oportunidad de entrevistar al comandante del Comando Sur, es ese problema que hay que estos grupos criminales se mueven muy rápido, no les importan las fronteras y están afectando la gobernabilidad y han penetrado los gobiernos en muchos de los países de nuestra región. Entonces, lo que pasa es que el caso de Venezuela es atípico porque no es que un grupo criminal haya tomado territorio, sino que tomó el Estado. Ese es el problema en Venezuela. Pero el problema es generalizado y esa frontera entre Venezuela y Colombia es una frontera absolutamente criminalizada. Pedro, gracias por acompañarnos en el programa y por supuesto estaremos atentos a los próximos anuncios del gobierno estadounidense hacia Venezuela, que parece, bueno, apretar y poner más presión. Gracias de nuevo. Muchas gracias. ¿Cuánto más oxígeno se le va a suministrar a Maduro? ¿Cuánto más tiempo pasará Maduro atornillado en el poder impunemente luego de robarse hace un año unas elecciones presidenciales ante los ojos del mundo? ¿Cuánto tiempo más debe transcurrir para que los centenares de presos políticos en cárceles venezolanas recobren su libertad y se unan a sus familias? Pareciera que hay señales claras en el sentido en que está apuntando la estrategia de Estados Unidos. Vamos a ver si todos estos mecanismos de presión surten el efecto deseado para evitar, además, un desenlace violento. Sería mucho más efectivo si no solo Estados Unidos, pero buena parte de la comunidad internacional se uniera a esta estrategia de presión hasta que logren asfixiar a esta dictadura. Sería bueno que el mundo se pusiera de acuerdo para sentar algún tipo de precedente y evitar que la pesadilla que viven los venezolanos se prolongue mucho más en el tiempo. Ya son más de 25 años de chavismo y eso es más que suficiente. Gracias a todos los que me acompañan en ¿Qué pasó con lo que pasó? Les recuerdo suscribirse al canal en YouTube, @PatriciaYaniotVideos, un clic a la palabra suscribirse y ya está. También me encuentran por Spotify. Los espero la próxima semana en otro episodio de ¿Qué pasó con lo que pasó? ¿Qué pasó con lo